después de los consejos publicitarios, recobramos a Chelo Díaz, nuestra psicóloga de cabecera, en ese espacio dedicado a la psicología precisamente, que ya nos acompañaba la temporada pasada y que estrenamos con ella en esta temporada. Chelo, qué guapa te vemos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Ana, muy buenas tardes. Has muy cambiado bien. de look, ¿eh? Sí, me he cortado las ramitas, con esto del otoño me he podado. Te has podado un poquito, pero te queda muy bien, ¿eh? Estoy muy contenta porque me pesaba mucho y digo, bueno, pues venga, un cambio, otoño, cambio, renovación, pues venga. Fenomenal. Es que además vamos a hablar del otoño y de algunos efectos no muy buenos que el otoño y esta temporada de tránsito hacia el invierno tiene, ¿verdad? Porque vamos a tratar de hablar de trastornos afectivos estacionales, de los que padecemos ahora en el otoño, con cambio de luz, cambio de hora, me parece, el próximo fin de semana, cambio de actividad también, porque hemos pasado de un relajo a de nuevo volver a, bueno, el otoño, el invierno, qué largo, hasta que llegue el verano, la luz, el sol. Todo eso, yo creo que cambio de temperatura, que es también muy importante, eso hace una bola en muchas personas tremenda, que se llama así, ¿no? Trastorno afectivo estacional. Efectivamente, muchísimas... ¿Qué es eso? Muchísimas personas acusan con los cambios de estación, pero sobre todo que es verdad que se da más en el cambio otoño-invierno, como cuando arranca el otoño con ese descenso de luz, claro, nuestra bioquímica cambia para adaptarse, es como que entramos en una especie de hibernación, ¿no? Y hay muchas personas que acusan un trastorno afectivo. ¿Qué entendemos por un trastorno afectivo? Yo creo que primero es como contextualizar un poco, ¿no? Por un trastorno afectivo entendemos que la persona genera como bueno, precisamente esto, un trastorno en su estado del ánimo, en su afectividad, en sus fuerzas, en sus ganas, es como una especie de depresión. Entonces, un trastorno afectivo, en este caso el estacional, tiende y da muchos ítems de un trastorno de depresión mayor. ¿Qué sería una depresión mayor? Pues la persona siente que no tiene fuerzas, que está desmotivada, puede tener síntomas fisiológicos como un exceso de sueño, hipersomnia, o un exceso de necesidad de comer más, una hiperfagia. Puede tener como que le faltan fuerzas, desánimo, muy típico de la depresión. Y todos estos factores, todos estos signos y síntomas, hay personas que lo acusan nada más que en ese periodo, que es cuando cambia toda esta luz. Hay personas que también lo sienten esto en el cambio de primavera a verano. Sí, los cambios estacionales. Estacionales, así que son como más bruscos, pero sí que es verdad que lo más habitual es que se dé ahora en otoño con los cambios de luz, ¿no? Claro, sí, es que, bueno, es verdad que favorece mucho esa disminución de la luz del sol, ese frío que volvemos a tener, en fin, todo eso puede ayudar. Yo no sé si, mira, estamos viendo además unas puestas de sol de otoño que, bueno, qué bonitas. Pues, sí, pero tristes. Claro, son grises, falta luz, sí, ese es el tema. Yo no sé, Chelo, si hay algún factor puramente biológico en esto o solamente es psicología, o se imbrican las dos cosas. La realidad es que se atiende por digamos, un poco por los dos lados, ¿no? Lo primero que tiene la persona que valorar es si efectivamente es algo que se conoce que le sucede o que es transitorio y que no va asociado a otros trastornos afectivos. Me refiero, no es lo mismo una persona que no tiene ningún otro trastorno emocional que una persona que sí tiene, por ejemplo, diagnosticada una depresión o está en un proceso depresivo o incluso está en un proceso a lo mejor incluso de duelo o está en un proceso emocional, ¿no? Entonces, claro, si se le añade digamos, este componente de la luz, esta depresión estacional, la persona sí que a lo mejor puede hacer realmente un problema muy importante emocional. Lo normal es que si es nada más que asociado a ese cambio, digamos un poco, es como que nuestro cuerpo se pone para hibernar, para que nos entiendan un poco todos. O sea, realmente es un proceso bastante natural. Hay algunos que dicen, ojalá pudiera hibernar. Ojalá. Eso es que no está nada bien, ¿eh? O a lo mejor porque es como que necesito parar un poco y meterme a la cuevita y descansar, ¿no? Pero la realidad es que cuando la persona ve que solamente es eso y hay unos pequeños cambios y unos pequeños ajustes que luego explicaré qué hacer, ya está, no pasa nada, simplemente uno se lo acepta, está más flojito, tiene un poquito más de sueño, venga, pues me apetece comer un poco más, incluso me apetece un poquito más los hidratos,
o pero no pasa nada, estoy más bajito, pero no pasa nada. O cuando la persona sí se le asocia con quizá otras cosas, otros movimientos emocionales que pueden estar provocándose ahí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer, si vemos que realmente esto empieza a tener mucha densidad y mucho peso, claro, lo vamos a valorar con nuestro médico de atención primaria en primer lugar. Eso en primer lugar. Esto en primer lugar. Vale. Desde ahí vamos a derivar. A veces es necesario una farmacología, o sea, que la persona consuma, que tome unos medicamentos para, digamos, como transitar esa estación. A lo mejor simplemente a lo largo de la estación otoño-invierno y luego ya la persona puede dejar su medicación. Estimulina. Es un poco estimulina, un Hay poquito. gente, que Sí. necesita, ¿no? Y hay veces que con un poquito de vitaminas o a lo mejor con aportes nutricionales, pero otras veces sí necesitamos como un poco más, una medicación más antidepresiva, porque claro, la persona está haciendo una depresión. ¿Asociada, estimulada por el cambio de estación? Sí, pero está haciendo una depresión o le conecta con otras cosas. Y Chelo, antes de que hablemos un poco de cómo combatir, o que primero ir a atención primaria, siempre llamando antes, claro, para que nos den cita y todas esas cosas, bueno, pero ¿afecta más a un colectivo de personas que a otro o no? No. No, nos lo encontramos por igual. Nos lo encontramos por igual. Lo que sí que es cierto es que da como una correlación, y no es extraño, con el estrés también. O sea, cuando la persona ya de por sí su estilo de vida le agota, no es extraño que estas personas son más vulnerables, pero realmente por igual, niños, adultos, incluso ancianos, niños. Sí, bueno, lo encontramos también. ¿Qué hacemos entonces cuando nos empezamos a notar nosotros que tenemos un trastorno que pudiera considerarse de estas características? ¿Qué hacemos? Pues en primer lugar, si vemos que efectivamente es más estacional y notamos que no nos está impidiendo en nuestro día a día, que estamos haciendo una vida, bueno, pues al final simplemente estamos más bajitos, bueno, como un poquito más desanimados, no nos apetece tanto, pero no es grave, necesitamos dormir un poco más, pero bueno, no nos sentimos como, no empezamos a agredir a la autoestima o no empezamos a sentirnos mal con nosotros, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es una serie de pautas muy básicas, porque parece ser que este trastorno tiene algo que ver con la serotonina y con la melatonina. La serotonina es un neurotransmisor que segregamos de manera natural y que tiene que ver con el bienestar. Cuando nuestros niveles de serotonina están equilibrados, de hecho la mayoría de los antidepresivos, de los fármacos antidepresivos, son reguladores de la serotonina en nuestro organismo, en nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando los niveles de serotonina se desequilibran, suele haber estos cambios en el estado de ánimo. Nuestros neurotransmisores tienen mucho que ver con la luz, somos un animalito al final, somos un animal y funcionamos de manera como un animal, tenemos cambios adaptados a la naturaleza. Y la melatonina es la que es una hormona, realmente es un químico en nuestro organismo que regula los ciclos circadianos. Es decir, la vigilia-sueño, los ritmos de hambre, de periodos de cuántas horas estoy sin comer. Entonces, por eso el trastorno afectivo estacional tiene estos cambios que afectan al ánimo, a la alimentación, al sueño. Si solamente es eso, voy a pasar más tiempo, voy a intentar pasar más tiempo a la luz en la calle, voy a estimular con paseos. Necesito luz, lo que le está acusando mi cuerpo es que le falta luz. Voy a intentar socializar un poquito, salir, voy a dejarme dormir, aunque no demasiado, porque suele haber una hipersomnia, pues a lo mejor añadir una horita más de sueño. Si dormía 7 horas, venga, pues voy a dormir 8. Voy a como cuidar la alimentación, muy importante, alimentos que me suban la serotonina, gestionar y ventilar mis emociones a través de la socialización y de salir. Si veo que con todas estas pautas simplemente es un poco estimular un poquito, como aquello que me falta, voy a ir a por ello. Si veo que no, tenemos que ir a médico de atención primaria, probablemente vamos a necesitar la ayuda de un psicólogo porque algo está pasando ahí en nuestra autoestima, en nuestro estado de ánimo. Y vamos a necesitar probablemente la ayuda de gestión emocional, como trataríamos una depresión mayor. Son trastornos afectivos estacionales, son más propensos en los cambios de estación, sobre todo en este cambio del otoño, ¿no? Bueno, primavera también, pero en el otoño es muy frecuente, ¿no? Es muy frecuente, de hecho personas que ya de por sí toman una medicación antidepresiva,
o de cualquier otro tipo, ¿no?, que sea un psicofármaco, normalmente ni en este momento ni en primavera se les hace ningún tipo de cambio ni modificación. En algunos casos incluso se les sube un poquito para que el cuerpo, bueno, pues se adapte un poquito mejor al cambio. Pero lo importante es distinguir, ¿tengo algún problema previo ya emocional? Cuidado. No es el caso, venga, voy a ver realmente cuánto me afecta, voy a efectivamente estimular con ese salir, con buscar luz del día, abrir ventanas, que entre la luz del sol en casa, que nos entre luz, porque también tiene algo que ver con la vitamina D. Claro, efectivamente hay unos componentes que son físicos, cambio de Biología. luz, también más frío, y que pueden afectarnos, porque como bien dices, somos animales y a lo mejor nos está pidiendo el cuerpo hibernar, pero no podemos, ¿no? Pero no podemos, y ese ajuste, ¿no?, y ese, es un poco como si nos preparásemos para hibernar. Lo que pasa que no debería de darse con el componente anímico. Muy bien, pues de ello hemos hablado hoy con Chelo Díaz, nuestra psicóloga, a la que hemos recobrado de nuevo con mucha ilusión. Chelo, te esperamos en 15 días y hablamos de más cosas. Sí, sí. Muy bien, pues nada, guapa. Nos vemos en 15 días, ¿vale? Cuídate mucho, abre ventanas, que entre bien Yo ya el las sol. tengo todas abiertas, Sí. y me he podado las ramitas, así que ya... Chelo, muchas gracias. Vamos a hacer Placer. una pausa publicitaria cortita, pero no se muevan, que tenemos cosas muy interesantes. Tenemos con nosotros al fiscal de Ávila, nuestro fiscal ya, Óscar Barrios. Buenas tardes, Óscar. Hola, buenas tardes, Ana. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Una vez más y bienvenido. ¿Ves Gracias. qué navideños estamos? Sí, ya veo que cada vez se adelantan antes las Navidades. Estamos en noviembre aún. Bueno, ya casi. Ya casi Sí, en diciembre. Y bueno, pues ya hay que empezar un poco a ponernos en el modo navideño, ¿no? Y Bueno. Y eso que nosotros haremos un receso navideño también, pero bueno, de momento aquí seguimos para hablar de unos delitos que son muy recientes en España, porque podemos remontarnos nada más que a 2015, me parece, me estabas contando tú, que son los delitos de odio, ¿no? Sí, eso son, vamos, como tal delito de odio se introdujeron en una modificación del Código Penal del año 2015. Es cierto que existían manifestaciones de odio tipificadas como delito, pero asociadas a otro tipo de conductas, como amenazas frente a una colectividad por razones que al final son la base del delito de odio, o el hecho de no prestar, por ejemplo, un servicio a una persona por razón de discriminación, es decir, por alguna de las razones que están contempladas en los delitos de odio. Pero como tales delitos de odios tipificados como tal, solo a partir del año 2015. Muy recientes, por lo tanto, y claro, pues un poco también todavía inestables, vamos a decir. Después podemos hablar de ello. Pero sí. Cuando hablamos de delitos de odio, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Se puede definir lo que es un delito de odio? Bueno, es difícil definir lo que es un delito de odio. De manera muy simple sería pues, aquel tipo de manifestaciones o de actos que se realizan contra un grupo de personas o una persona por pertenencia a un grupo, que pueden o que deben de incitar a la violencia, al odio, a la hostilidad frente a esa persona o ese grupo por determinadas razones, por su pertenencia, por razones ideológicas, por su pertenencia a una determinada raza, a una determinada etnia, por razones de género, por razón de situación familiar, por razones de discapacidad. Todo ese grupo de personas quedan protegidos a través de este tipo de delitos cuando se realizan expresiones o actos que tienen como finalidad fomentar, como ya digo, esa discriminación o ese odio, esa hostilidad frente a esas personas por el hecho de pertenecer a esos grupos que te Bueno, que podemos te he ir dicho. poniendo ejemplos, que sé que tú has estado trabajando, te hacemos trabajar mucho y te lo agradecemos que estés así un poco en connivencia con nosotros para hablar de estas cosas, pero luego podemos poner ejemplos que a lo mejor se pueden entender mejor, la gente que nos está escuchando puede entender mejor. Sí, porque decir que yo creo que con una serie de ejemplos que son hechos probados en sentencias podemos entender un poco más a qué podemos llamar delitos de odio y qué otras cosas, por muy
rechazables desde el punto O de vista moral desagradables, sean, sí. no son constitutivas de delito. Bueno, yo quisiera empezar por una pregunta. Sí. ¿Qué es un discurso de odio y cuándo un discurso de odio, primero Sí. qué es, y cuándo un discurso de odio se convierte en delito? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que sea un delito? Bueno, a ver, el odio no está sancionado. El Claro. sentimiento de odio no está sancionado. A Solo ver quién está... lo controla eso, ¿no? Claro, evidentemente. Solo ese, no ya el sentimiento, sino la manifestación de ese odio puede ser constitutiva de delito cuando con esa manifestación de odio se pueda incitar a otros a una cierta hostilidad o incluso a la realización de actos de violencia contra determinados grupos de personas por pertenecer a uno de los grupos o de las razas o por razón de género que te he dicho antes. Solo en esos supuestos. Ya digo que es difícil de dar una definición y explicar cuándo una conducta puede ser constitutiva de un delito de odio, porque la misma conducta, en función de una serie de circunstancias, como puede ser el contexto, la víctima, la previa existencia de relaciones de enemistad entre las personas, entre el sujeto activo en este caso y el sujeto pasivo del delito, ese hecho puede ser constitutivo de un delito de odio o simplemente pues eso, una manifestación de la libertad de expresión que se puede rechazar desde el punto de vista moral, pero no pueden estar dentro de lo que son el concepto o el tipo de los delitos de odio. Bueno, sin embargo, es un avance. Ya desde 2015 tenemos tipificado lo que es un delito de odio, Sí. con unas penas de las que luego podemos Sí, hablar, sí, sí. pero vamos a poner ejemplos. Vale. Que tú hayas, bueno, Yo he traído tengas una serie de manos. ejemplos y ya, bueno, pido disculpas por el tipo de expresiones, pero bueno, son expresiones reconocidas en hechos probados Es en imprescindible sentencias. para conocer la gravedad. Sí, porque claro, hay que contar. en función de estos hechos se puede llegar a entender mejor qué constituye un delito Vale. de odio. Se trata de un ejemplo en el que una persona a través de la red de Facebook emitía una serie de mensajes. Además, este es un caso muy característico porque emite mensajes que se consideran de odio frente a muchos de los grupos que he mencionado antes. Por ejemplo, este es una persona que ha abrazado el Islam, pero una parte del Islam, y entonces emite discursos de odio respecto a otras partes del Islam, pero respecto también a los españoles por su ideología, a las mujeres. Pongo una serie de ejemplos. Por ejemplo, expresiones que dice respecto de otras ramas del Islam, comentarios del tipo siguiente: soy chií o jariji y comunista, poseo 100 cojones por cada suní, 1 y 1000 por cada español, solo espero el momento de la sangre. Otro más, donde dice: eres suní, eres un subnormal, eres un bereber chiita y los bereberes chiitas ayudarán a Bienvenido a cortar el cuello a los árabes sunitas. Luego, en relación al pueblo español, en relación a los españoles, expresiones como: antes de morir me gustaría matar a todos los españoles posibles. Otro, por ejemplo: soy español y para un desarrollo óptimo del ser humano, uno, es necesario matarnos, a nosotros y a nuestros primos. Mata a un español o a sus primos. Cuantos más españoles o sus primos mates, mejor vivirá tu hijo. Expresiones en relación o en contra de la diversidad sexual. Por ejemplo, emitió un tuit donde dice: ya ni los fachas tienen cojones de matar maricones. O: la identidad de género es fascismo, lo promueve la derecha y los subnormales de izquierda lo apoyan, alegando que los gays son oprimidos del cilo maricones, tuercebotas. Gracias a esa puta mierda de identidad de género llevo sin ver a mi hija 1 año y medio. Bueno, son ejemplos, son ejemplos bastante que claros, ¿no? son bastante claros. Esto sí. dices que aparece en redes sociales, ¿no? Esto Por era un ejemplo. ejemplo de mensaje emitido por una red social que era en concreto Facebook. La razón de sancionar este tipo de conductas es que la emisión de este tipo de discursos a través de una red a la que puede tener acceso muchas personas puede generar, por su contenido, por su continuidad en los mensajes, por el carácter grueso de esos mensajes, una situación de odio hacia los grupos a los que se hace referencia en esos tuits. Que suelen ser colectivos minoritarios, más vulnerables, ¿no? No tiene por qué. El hecho de tener una determinada idea religiosa, por ejemplo, el hecho de ser, Bueno, sí. el En hecho de este ser caso no, católico es un grupo efectivamente. mayoritario, o cristiano es un grupo mayoritario, no es un grupo vulnerable, pero los mensajes que se dirigen
en este caso discriminando u ofendiendo a este tipo de sentimientos religiosos, pueden ser constitutivos de delito. Bueno, vamos a hablar de otro tipo de situaciones en las que también se pudieran dar discursos de odio, pero a lo mejor no se consideran delito de odio, sino que están en otro epígrafe. Sí. Por ejemplo, discriminación laboral por sexo, por etnia. Sí, por ese tipo de razones. Sí. El hecho, por ejemplo, de no contratar a alguien por ser gitano, por ser moro, por ser mujer. Sí. O el hecho incluso de entrar en una tienda. Hay ejemplos de sentencias que condenan a sujetos que, por ejemplo, no venden algo o no ponen una copa en un bar y expresamente el sujeto dice a la persona: no te pongo la copa porque eres una rumana, una negra de mierda. Eso también es punible. Eso también es punible. Es punible dentro de ese apartado de delitos, un delito especial contra los derechos fundamentales al margen del delito de odio, aunque puede estar muy cercano. Traigo otro ejemplo en el que, por ejemplo, se trata de dos personas que en la línea de metro se dirigen a una mujer negra con un bebé, pues con expresiones de este tipo. A continuación la golpean. En este caso, a estas dos personas se las sancionó por comisión de un delito de odio y además por las lesiones que causaron a consecuencia de esa agresión. Este ejemplo es distinto a lo que he dicho anteriormente, al supuesto de emitir mensajes a través de una red social. Son supuestos que forman parte de los delitos de odio, que no tratan de incitar a la violencia, sino que lo que hacen es menoscabar la dignidad de la persona a la que se dirigen, porque en este caso, en el caso de las dos personas, de las dos chicas en el metro, no ya es que emitan mensajes a los otros pasajeros con la intención de incitar al odio frente a esa mujer de color negro en ese caso, sino que se dirigen a ella con ese tipo de expresiones, menoscaban su dignidad y cometen el delito. Bueno, hay situaciones muy claras como las que nos has relatado, Sí. Con esos ejemplos, la que estás relatando ahora en el metro de, no sabemos, Sí, de Ávila sí. desde luego no, No, en porque Ávila no. no tenemos No. metro, pero bueno, que se producen. Hay otras situaciones más solapadas a lo mejor, que también están generando un discurso de odio que puede desencadenar en un delito de odio o no. ¿Qué tienen que hacer las personas que se sientan agredidas en ese sentido? Bueno, evidentemente denunciar, entender si como persona directamente, como persona por formar parte de un grupo o como representante de ese grupo, sí a través de una serie de conductas pues del calado que he estado exponiendo, se sienten ofendidas, pues lo que tienen que hacer es presentar la denuncia correspondiente. A este respecto, este tipo de delitos, salvo el supuesto que te he indicado de directamente una persona dirigir esas expresiones a otra, las que se emiten a través de las redes sociales, de Facebook, de Messenger o de Twitter, sí que tengo que decir que recientemente se ha firmado un protocolo entre la Fiscalía y este tipo de redes sociales por el cual, para favorecer la persecución de este tipo de delitos, una vez que se inicia el procedimiento, nosotros solicitamos a estas compañías para que bien mantengan, preserven los mensajes de odio que nosotros consideramos de odio para la investigación, que se retiren de la red, pero que se mantengan para el sujeto que se está investigando, de tal manera que dejan de producir efectos ofendiendo, pero sí permiten la investigación. Y pues eso, averiguar todos los datos necesarios para saber de dónde provienen ese tipo de mensajes, porque ya digo, a veces es complicado. La interpretación en la valoración de este tipo de delitos está a la orden del día, y también se llega a hablar en algunos momentos para agarrarse a algo, a la libertad de expresión. Sí, claro. Eso es un arma peligrosa, ¿no? Son conceptos... A ver, está claro que la libertad de expresión sí es un derecho fundamental, que siempre tiene que estar o se tiene que ejercitar en el ámbito de la protección de la dignidad de la persona. Quiero decir, por mucha libertad de expresión que se alegue como derecho, las expresiones nunca pueden afectar a la dignidad de la persona, que es lo que trata de protegerse a través de este tipo de delitos. Es decir, el límite de la libertad de expresión es la dignidad del otro. Yo puedo tener odio a determinadas personas, pero la manifestación de ese odio, si menoscaba la dignidad de otro, constituye delito, ya no puede estar amparado en la libertad de expresión. Es cierto que en determinados momentos, en determinados
escenarios, esa libertad de expresión, parece que los límites se pueden diluir. Difuminar, sí. Evidentemente, O todos... confundir, muchas veces, claro. O confundir, pero que incluso, no sé, parece que están más admitidos en determinados contextos excesos en el ámbito de la libertad de expresión que en otros. Nos queda un minuto, poco más de un minuto, y me gustaría que habláramos de las penas de este tipo de delitos, de los delitos de odio, que es el tema que nos ocupa hoy en nuestra sección dedicada a justicia. Bien, las penas oscilan entre el año y los 4 años de prisión, en función de la gravedad, en función de la repetición de esas conductas y en función de si esas conductas se han desarrollado a través de redes públicas. Quiero decir, cuando ese tipo de expresiones se realizan a través de una red como Facebook, como Twitter, como Messenger, que tiene capacidad para que puedan tener acceso a esos comentarios muchas más personas, las penas deben de imponerse en el tramo mayor. Pero en todo caso, el límite está en esos 4 años. Entre 2 y 4 años. Entre 1 y 4 años. Entre 1 y 4 años, sí. Ese es los límites de la pena. Bueno, muy interesante lo que nos ha estado contando Óscar Barrios, fiscal de Ávila, que cada mes aproximadamente viene aquí en directo a 8 Magazine Ávila para hablarnos de cuestiones relacionadas con la justicia, para entenderla mejor y para respetarla más una vez que, bueno, siempre hay que respetarla, pero cuando la conocemos y cuando entendemos cómo se imparte y cómo funciona, parece que es más nuestra, ¿no? Sí, sí, espero que sí. Es una cosa que funciona así en las sí, cabezas de la gente. Óscar Barrios, muchísimas gracias por haber estado aquí, Ana, un día más, y hasta pronto. No sé si nos veremos antes de Navidad. ¿Nos veremos? Bueno, ya lo veremos, pero si no, feliz Navidad. Ya tenemos aquí todo el aderezo. Feliz Navidad. No se muevan ustedes, tenemos una pausa publicitaria, pero volvemos enseguida. Y vamos ya a encontrarnos con Diego González Aguilera, a quien tenemos aquí ya dispuesto. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy nos has traído un escenario del crimen, ¿no? Hoy hemos montado aquí un CSI, ¿no? Que ¿Sí? Estamos muy acostumbrados a verlo en las series de televisión. Bueno, esto es porque vamos a hablar de cómo la investigación es una sección dedicada a la investigación, a lo que hacéis además a través del TIDOP, en el que trabajáis muchísimas personas, hacéis muchas cosas. Vamos a recordar, si quieres, para aquellos que se incorporan hoy de nuevas y no saben en qué consiste esta sección. Bien, al final es un grupo multidisciplinar, caracterizado por representar a todas las ingenierías, pero también a las disciplinas básicas, a la física, a la matemática, tan importante hoy en día, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Que en todo hay matemáticas y en todo hay física. Y en este caso, pues lo que hemos empujado y que hemos transferido con éxito son herramientas que permitan a las fuerzas de seguridad apoyar labores complejas en ocasiones, como es la escena de un crimen, en ocasiones muy compleja, y también un siniestro, un accidente de tráfico, donde incluso puede haber víctimas mortales. Sí, aquí tenemos una escena del crimen, nos has traído el muñeco, nos has traído todos los elementos que utiliza a lo mejor la policía, cualquier cuerpo de seguridad que está investigando una situación en la que se ha producido un crimen, ¿no? Y ahí está la investigación. Aquí está la investigación. Hay una fase que la llamamos de inspección visual, donde pues, el policía, el experto, tiene que personarse en la escena del siniestro y tiene que recabar información. Y en ocasiones hay que recordar que estas escenas son muy efímeras, no pueden estar siempre que queramos. Y por lo tanto desaparecen. Un accidente de tráfico pues dura lo que dura y luego hay que mover vehículos, víctimas, etcétera, etcétera. Entonces, es tremendamente importante disponer de tecnologías que sean de bajo coste, sencillas y que a la vez nos permitan tener una reconstrucción para volver a la escena del siniestro siempre que queramos. ¿Qué nos has traído? Tenemos aquí, claro, pues al muñeco, que se supone que es el abatido, ¿no? Sí, bueno, no tiene sangre. Porque... Hemos tratado de recrear pues, lo que sucede a veces, ¿no? Un siniestro, en este caso es un crimen. Como decía, la primera de las fases es la inspección visual, hay que personarse en la escena. En ocasiones las condiciones de luz son deficientes, no es como aquí que lo vemos todo perfectamente. En ocasiones no se puede pisar porque cualquier pisada, cualquier movimiento pues puede ser importante, ¿no? Y a veces estamos en escenas que son peligrosas porque hay contaminantes, hay atmósferas que pueden
generar problemas de salud, incluso puede haber explosivos, ¿no? Entonces también contamos con la posibilidad de que estas técnicas no sea el policía el que tiene que tomar los datos, sino que sea un dron en este caso terrestre. Ah, muy interesante. ¿Y ese dron qué es lo que va a hacer exactamente? Pues el dron lo que haríamos es configurar para que siga una misión. Al final el dron tiene que saber perfectamente por dónde se tiene que mover, qué obstáculos se va a encontrar, y esa planificación de la misión se haría con un software que permitiría que el dron fuese tomando los datos siguiendo un protocolo sencillo, pero a la vez muy útil para poder recabar toda la información de la escena, en este caso del crimen. Vale, tenemos aquí, bueno, puestos unos números, tenemos la pistola, que suponemos que es la pistola con la que se ha cometido el crimen, y todo esto vosotros luego lo recreáis también a partir de fotografías que hará el dron, me imagino, ¿no? Eso es. Y lo convertís en una escena en 3D. Eso es. El reto aquí, y esto hay que subrayarlo porque no es trivial, es que con una técnica muy sencilla, ¿Cómo puede ser una foto? Una foto con un teléfono móvil, sí, con cualquier cámara, vamos a ser capaces de pasar de esos píxeles 2D que tienen las imágenes a puntos 3D en la escena del crimen, con tanto valor que vamos a tener resoluciones en ocasiones milimétrica, y vamos a ser capaces de medir cualquier medida, vamos a ser capaces de volver a la escena, de medir ángulos. A veces en balística un dato muy importante son los ángulos, para calcular la posición desde la cual se puede haber abatido a esa persona. Es un dato importante. En el caso de los accidentes de tráfico, el dato más importante que veremos posteriormente es la velocidad de impacto. Sí, eso lo podemos, si quieres, luego comentar, lo de los accidentes, que es otro ámbito en el que es muy importante este tipo de investigación que estáis haciendo ahora, ¿no? Tú nos has traído en el ordenador también datos que vamos a poder ver a través de la pantalla y que todos nuestros espectadores van a poder ir siguiendo según tus explicaciones. Perfecto. Lo que trato de poner de manifiesto es la sencillez del proceso. ¿Sí? No sé si se está viendo ahora mismo en ahora pantalla. Mismo, sí. Perfecto. Sí. Aquí podemos ver el protocolo de toma de datos. En este caso es un avatar, es un busto muy parecido al que hemos utilizado hoy en plató, con los mismos indicios que aparecen en una posible escena de un crimen. Y fíjate cómo el protocolo es prácticamente rodear al objeto tomando fotos con el teléfono móvil. No son necesarias muchas fotos. No son necesarias muchas fotos. ¿Cuántas más o menos? Va a depender un poco de la complejidad del escenario, vale. Pero diríamos que con un mínimo de 4 o 5 fotos ya podemos generar resultados. Desde diferentes perspectivas. Eso es, vale. Esto es importante, lo que acabas de decir. Es importante rodear la escena, que se tomen fotos de diferente perspectiva y que haya como una zona común entre fotos contiguas. Es como lo que llamamos un solape, es como la visión humana. Nosotros con nuestro ojo izquierdo y con nuestro ojo derecho vemos dos imágenes. Lo que pasa es que las vemos en tiempo real y esto nos está permitiendo ver la realidad en 3 dimensiones. Lo mismo estamos emulando con esta tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, rodeamos la escena y aquí es donde viene la magia. Fíjate cómo somos capaces de pasar de esas imágenes a un modelo tridimensional donde, bueno, pues estamos viendo la escena del crimen en 3D, podríamos medir cualquier distancia, cualquier ángulo. Insisto, muy importante para balística, para calcular la posición a lo mejor desde la que se abatía a esta persona. Cualquier otro dato que quede, incluso podríamos llegar a lo que llamamos alta resolución. Fíjate aquí cómo podemos llegar a ver perfectamente los casquillos de bala, ahí se pueden apreciar. Es decir, no son imágenes, son modelos tridimensionales. Al girarlo en el ordenador, espero que se pueda apreciar, estamos hablando de modelos tridimensionales, estamos hablando de radiografías, en términos médicos, si queremos, tridimensionales, obtenidas con teléfonos móviles y que van a permitir a las fuerzas de seguridad volver a ese escenario tan complejo y tan difícil y que a veces exige de volverlo a desempolvar, volverlo a estudiar, volver a plantearse esas hipótesis que en su día se plantearon, de una forma indestructible, porque además aquí lo que vamos a tratar de garantizar es que estos modelos tengan una encriptación para que no se rompa la cadena de custodia de las fuerzas de seguridad. Eso te iba a preguntar. Tan importantes. Sí, sí, para que no se pueda interferir en absoluto claro, en la fidelidad de esto, del ¿no? dato. Claro, porque esto es completamente fiel. Efectivamente, aquí hay que subrayar también que la operación humana es mínima, es decir, aquí es máquina todo, por supuesto con unos algoritmos científicamente contrastados, calibrados, verificados, pero el proceso humano se minimiza, por lo tanto
pone más en valor aún los resultados. Bien, esto para esclarecer un crimen. Esta es la escena del crimen, la tenemos también aquí en plató, pero la estamos viendo ahí en 3 dimensiones gracias al esfuerzo y al trabajo de los investigadores de TIDOP, pero hay más ámbitos en los que se puede utilizar este tipo de tecnología y este tipo de investigación, ¿no? Sí, nos hemos planteado el reto también el tema de los huesos. A veces, cuando una persona acude a, bueno, pues a un lugar de un siniestro, sucedió hace años en Madrid, cuando se encontraron unos restos óseos en el Manzanares, solo quedan los restos óseos. Y es el único vestigio que tenemos de lo que pueda haber ocurrido. Bien, lo que va a hacer aquí la herramienta, si se pueden fijar aquí los espectadores, ¿Sí? Estamos viendo una calavera, en este caso es una calavera que nos Ahí ha la cedido la vemos. propia Sí, Academia efectivamente. de Policía, y también siguiendo un protocolo muy sencillo de toma de datos podemos llegar a generar un modelo con enorme resolución, y en ocasiones en estos huesos lo que vamos a ver son lo que llamamos marcas muy pequeñas, submilimétricas, a veces solo apreciable por un microscopio, pero con estas técnicas de visión computacional y de fotogrametría vamos a ser capaces de incluso reconstruirlas. Y esto es tremendamente importante porque podemos llegar a saber con qué arma homicida se atacó a la víctima, a raíz de la marca, del vestigio que queda en el hueso. ¿Qué tipo de arma? ¿A qué distancia? También Eso hablábamos. es. ¿Qué posición tenía el presunto homicida? Bueno, Eso es. suponemos. Y todo esto gracias a esta tecnología basada en fotografías que después vosotros trabajáis para convertir en escenas en 3 dimensiones, ¿no? Eso es. También hablábamos de accidentes de tráfico, muy importante, ¿no? Para conocer cómo se ha producido ese accidente, dónde, de qué manera, en qué momento quizá ha sido el impacto y cómo se ha producido. Correcto. Los accidentes de tráfico, pues bueno, lo vemos en los medios de comunicación, los fines de semana, cuanto más movilidad de gente hay, más suceden, Sí. y en ocasiones, pues desafortunadamente, conllevan víctimas mortales. Un dato crucial y que siempre cuesta mucho esfuerzo recabar con precisión es la velocidad de impacto. El motivo, bueno, pues hace tiempo, cuando no existía el sistema ABS en los vehículos, a través de un método indirecto, que era el odómetro, midiendo la distancia de frenado que quedaba en el pavimento, se podía recuperar la velocidad de impacto. ¿Qué ocurre? Que con los nuevos sistemas ABS, en los vehículos, todo vehículo ya lleva un sistema ABS, la marca que queda en el pavimento apenas se ve, o puede quedar algo, pero es discontinua. De manera que policías, estoy hablando sobre todo de Guardia Civil, estoy hablando de Policía Local, Ertzaina, es decir, fuerzas y cuerpos de seguridad que se personan en el accidente de tráfico, tienen que recurrir a métodos indirectos. ¿Y qué método indirecto puede la policía utilizar para calcular la velocidad? Medir la deformación que tiene el coche. Claro, ¿cómo miden esta deformación? Bueno, pues si nos fijamos, por ejemplo, también otra vez en el monitor, por Vamos volver a a ver. él, aquí tendríamos la misma escena de un accidente donde vemos perfectamente dónde está el impacto. Aquí se ve. ¿De acuerdo? ¿Qué hace policía? Bueno, o Guardia Civil en este caso, lo que hace es medir esa deformación que tiene el vehículo. En esta zona de aquí calcularía la deformación. ¿Cómo viene haciéndolo? Con un metro, de una forma muy expedita, artesanal, que conlleva pérdida de precisión y de fiabilidad en la estimación de la velocidad. ¿Qué hemos hecho nosotros con este software? Bueno, pues la posibilidad de que también, de nuevo, con un protocolo muy sencillo, que todo el mundo en policía, en Guardia Civil, pueda aplicar esa toma de datos con su teléfono móvil, pueda calcular este modelo tridimensional. Aquí lo vemos perfectamente. Pero ya no solo eso, avanzamos en lo que es el modelo 3D inteligente. ¿Y qué es la inteligencia en este caso? Es conseguir que ese modelo tenga estos colores y con esos colores nos esté diciendo la deformación que tiene el vehículo. Ese es el vehículo que hemos visto con el impacto, ¿verdad? Correcto. Bien. Y ahí estamos viendo Y colores los rojos, colores, eso es. más Cuéntame. deformación, Bien. colores azules, no hay deformación. Vale. Esto, imaginémonos, el poder medirlo con cinta métrica, la imprecisión que se va a cometer es enorme. Aquí lo que vamos a poder hacer es automáticamente y con una mayor precisión calcular esta deformación, este modelo 3D inteligente, y derivar la velocidad de impacto a la que tuvo lugar el accidente.
Efectivamente, no es lo mismo, ¿no? Que sea un impacto leve o más profundo en determinados espacios de la zona que se ha visto impactada, ¿no? Este ejemplo ocurrió en la ciudad de Ávila, es un Sí. ejemplo real. Este vehículo, esta Sí. furgoneta, se comió una marquesina. Entonces Se la comió comió, la pero marquesina. con muchas ganas. Sí, además de frente. Sí. Bien, entonces, de nuevo, protocolo de toma de datos, sencillo, pocas fotos, modelo tridimensional y esas medidas de deformación, en este caso, calculadas, como veis ahí, directamente y de manera automática con respecto a esa línea de referencia. Esto tiene un enorme valor para Policía y para Guardia Civil porque automáticamente, fijaros aquí, podemos generar un informe. Yo puedo meter los datos del vehículo, el peso, la longitud, las medidas automáticamente las va a nutrir el software, las va a incorporar y podemos generar un informe pericial donde aparecerían los datos del vehículo con la marca del modelo, las dimensiones, el peso, toda la formulación que se ha utilizado, volvemos otra vez a la ciencia, a la base científica, pues todo esto A la está física oculto, que decías, eso es, ¿no? las matemáticas Y y la las física matemáticas. está oculto en este software y está resolviendo un problema porque al final del todo, utilizando estas medidas que veíamos en el software, me está diciendo la velocidad en metros por segundo a la que tuvo lugar ese impacto, la energía de deformación, bueno, una serie de datos que en ocasiones son pertinentes para presentarlo pues, a informes periciales. Son esenciales muchas veces para esclarecer determinadas situaciones, bien de accidentes de tráfico, como acabas de decir, algunos con víctimas mortales, lamentablemente, o bien escenas de crímenes como esta que hemos recreado aquí en plató en un momento prácticamente. Bueno, estáis trabajando mucho en este ámbito, quiero decir, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o la justicia en algunos casos os piden actuar para que podáis esclarecer de esta manera algunas situaciones. Pues en el caso de accidentes, Policía Local de Salamanca confió en la tecnología, lo hemos implantado con éxito, han sido ya numerosos los accidentes que la ciudad de Salamanca, para que el espectador se haga una idea, al año estamos hablando de 600 accidentes solo en la ciudad de Salamanca. Vaya. Es decir, es una ciudad, bueno, como todas en general, ahí estamos contemplando siniestros graves, siniestros leves. Aquí la valía de esta herramienta es sobre todo los siniestros más graves, es donde hay deformación, donde hay víctimas. Y bueno, se está aplicando con éxito, se ha aplicado, el feedback es muy positivo porque se ha desarrollado un software en la nube, de manera que el policía lo único que tiene que hacer es tomar las fotos con su teléfono móvil y subirlas desde su oficina para que las podamos recibir con el software, se puedan procesar y preservando esa cadena de custodia se le envíe este informe que veíamos en pantalla. ¿En cuánto tiempo más o menos? Pues tiempo récord, es decir, ahí estamos dando respuestas en menos de 24 horas. Ah, sí. Qué increíble. Sí, al final, como decíamos, es un proceso automático donde el operador interviene poco y sobre todo las máquinas hoy en día y los ordenadores que hay tan potentes nos permiten que incluso se quede calculando si fuera necesario por la noche. Y estamos hablando de que bueno, pues se han digitalizado en 3 dimensiones atropellos, se han digitalizado postes, choques contra barreras fijas, farolas, choques entre vehículos y motos también, que puede ser habitual, entre vehículos entre sí. Y luego también pues, tenemos buen feedback de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En el País Vasco también conocen la herramienta y bueno, pues esperemos que en el futuro cercano lo puedan estar utilizando. Bueno, pues desde aquí decimos que esto nos parece algo muy, muy importante para ser más ágiles también en el esclarecimiento y en la toma de datos y de pruebas que pueden ser muchas veces imprescindibles, ¿no? para esclarecer una situación como esta. Todo gracias a la ciencia, porque de investigación hablamos y de ciencia con Diego González Aguilera, que es nuestro colaborador habitual en esta nueva etapa de 8 Magazine Ávila, que hoy nos ha traído algo muy interesante, nos ha recreado una escena del crimen y además nos has hablado de cosas que yo creo que son muy, muy importantes. Ahí estáis trabajando mucha gente, ¿no? Sí, luego hay que señalar que todo esto tiene una derivada, una arista nueva, que es la formación. Claro. Aquí estamos hablando de que todas estas reconstrucciones tridimensionales sirvan para alimentar una plataforma, por ejemplo, de un videojuego y que la policía entrene. Esto ya es realidad o va a ser realidad de la mano de un proyecto europeo que han concedido al grupo
y que va a permitir que policías de diferentes ámbitos, en accidentes de tráfico, en escenarios forenses, en ataques terroristas o en procesos interrogatorios, que tan importantes son, se entrenen. Y aquí estamos hablando de entrenar disciplinas a veces, bueno, pues que siguen protocolos muy estandarizados, pero en ocasiones estamos hablando de conocimientos informales, ¿no?, que vienen de la experiencia de gente que ha estado asistiendo a siniestros en muchas ocasiones. Codificar todo esto en una gran plataforma de videojuego y que permita entrenar a las fuerzas de seguridad. Muy interesante lo que nos ha contado, sí, lo están diciendo en realización también, interesantísimo. Pues sí, muy interesante lo que nos ha estado contando Diego González Aguilera en esta sección dedicada a la investigación. Muchísimas gracias, Diego, por traernos todo esto, por contárnoslo, además tan claramente para que lo entendamos todos, y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muchas Una vez gracias, más, desde el grupo gracias. TIDOP, casi 50 personas me dijiste, Sí, ¿no? sí, sí. Estáis ahí, ¿no? En esto y en otros asuntos de los que iremos hablando pues periódicamente, ¿te parece? Muy bien, un placer. Gracias. Un placer para mí también. Bueno, no se vayan ustedes, vamos a recoger toda esta recreación, pero volvemos en unos minutos, no les digo cuántos, les dejo con publicidad. Con Jean and Paul, así lo dejamos. Es un dúo que está trabajando mucho ahora en Ávila y que nos ha traído este temazo, esta versión, para terminar 8 Magazine Ávila por hoy. Os agradezco muchísimo que hayáis aceptado la invitación, que hayáis recogido el guante, y esta es vuestra casa. Muchas Gracias. A ustedes nos despedimos ya de ustedes, fíjense, hasta el año que viene. Pero bueno, haremos un resumen para recordar lo que ha sido lo mejor del año. Hasta que nos volvamos a ver, pásenlo muy bien, cuídense mucho y sean todos lo felices que puedan. Gracias a los dos. Muchas gracias. Esta es vuestra casa. Oh, pirates, just a rabbi, shall die to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, with my hand was made strong by the eye of the Almighty. We've fallen in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? It's all I ever had. Redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. Now but ourselves can free our mind. But no feel for atomic energy. It's none of them that can stop at that time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? It's all I ever had. Redemption songs, all I ever had. Redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. Now that ourselves can free our mind.
Whoa, cause we feel for atomic energy. There's not nothing that got to stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? It's all I ever had. Redemption songs, all I ever had. Redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom.